estamos conversando con la gente de Shinka Management para poder hablar un poco respecto a este proyecto de ley de las 40 horas, ir asociándolo también al ámbito de la productividad. Diversas empresas se han tenido que ir adaptando, ir viendo cómo se vienen manejando este tipo de tiempos y para ello también vamos a hacer esta bajada junto con ellos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Último Recto. Hola, bien, gracias que estamos. Gracias por la invitación. Genial. Ustedes como empresa han ido trabajando este método Kaizen. Cuénteme cómo poder hacer esta bajada a los usuarios para que lo puedan entender, quizás también para ir haciéndoles también entender este tipo de idea, este tipo de método que se viene trabajando ahí en el Medio Oriente. Sí, mira, todo esto nace el método Kaizen o el método Toyota, el TPS que se conoce, o el Lean Management o el Lean Manufacturing o Manufacturas Delta. Todo nace en Toyota a fines de los años 40, cuando ellos estaban con problemas, digamos, no lo hicieron por gusto, sino que lo hicieron por necesidad. Y eso es súper importante de mostrarle a las personas de que todo esto siempre nace de una necesidad, ¿ya? Estaban en un entorno muy recesivo, ¿ya? Estaban con productos de mala calidad y con costos mayores a su competencia. Entonces ellos dijeron, o hacemos algo o tenemos que cerrar. Y ahí empezaron a identificar ellos cuáles eran las actividades que ellos realizaban y que no le agregaban valor al cliente. Y a medida que el Kaizen y el Lean Management se trata de eso, de identificar cuáles son las actividades que yo estoy haciendo y que son desperdicios y ver cómo yo puedo cambiar mi proceso de manera de eliminar esas actividades y que yo realmente ejecute actividades solamente que le aporten valor a mi cliente. ¿Ya? Eso Hay, es muy en simple el tema del Kaizen. hay muchas veces también se aplica, por ejemplo, esto de los robots, de la robotización de algunos procesos para poder agilizarlo, ir utilizando ahí la tecnología como medio. ¿Se puede aplicar este método Kaizen a este proyecto de ley que se está empezando a conversar y que se quiere ya ir avanzando en nuestro país? Ir quizás acotando los plazos, ir también generando nuevas metas en todas las organizaciones, en todos los servicios. ¿Usted lo ve factible? Sí, mira, o sea, más que ver lo factible, yo creo que va a ser una necesidad de las empresas. O sea, el hecho que te reduzcan a 40 horas la jornada laboral, si tú vas a seguir haciendo las cosas como lo estás haciendo hoy día, vas a tener que contratar más gente para poder cubrir lo que antes hacías en 45 horas, ahora vas a tener 40 horas. Entonces, ¿qué es lo que es el pensamiento que tienen que tener la empresa? Tienen que decir, ¿cómo yo en 40 horas voy a ser capaz de hacer lo mismo o más que lo que estaba haciendo en 45 horas? Ahora, eso no se logra por decreto. Eso yo tengo que cambiar la forma de hacer las cosas como lo estoy haciendo hoy día. Y para poder cambiar las cosas de cómo lo estoy haciendo hoy día, tengo que aplicar un pensamiento distinto a cómo lo estoy haciendo hoy día. Cambiar el ¿Ya? chip. Entonces las empresas, más que una opción, yo creo que es una necesidad que ellos van a tener de poder aplicar este, este, este rediseño de sus procesos, porque si no les va a salir muy caro y algunas pueden quedar fuera de mercado. Y en esa misma línea, ¿ustedes cómo van apoyando a las distintas organizaciones que quizás les piden ayuda, les piden asesoría respecto a este tipo de temas? ¿Qué tipo de servicios tiene Chinca Management? Y ahí cómo apoyan a las empresas para poder empoderarlas en este camino, en esta carretera donde uno va innovando y busca también ir haciendo las cosas también de una forma mucho más óptima. Mira, nosotros tenemos tres líneas de producto, cuatro yo te diría. Uno es entrenamiento, o sea, simplemente la empresa nos pueden llamar, nos contactan y nosotros vamos y entrenamos en la metodología que ellos requieran o que ellos necesiten. También tenemos lo que es consultoría, ahí donde ya nosotros ya nos involucramos en la organización. Por ejemplo, aquí en Chile te puedo dar el caso de que hace ya desde vamos a cumplir 3 años que estamos haciéndole consultoría a una empresa minera en el norte de Chile, ¿ya? Donde ahí sí nos incorporamos a su operación, colocamos consultores y los apoyamos en introducir
Si las empresas tienen un modelo, las grandes empresas en general tienen un modelo de excelencia operacional y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Los apoyamos desde la parte técnica de la excelencia operacional. ¿Ya? Ahí, cuando las empresas no tienen algún modelo, nosotros tenemos nuestro propio modelo que se llama el Chinca Management Way y que le podemos implementar ese modelo o parte de ese modelo. Ahora, el tercer producto, la tercera línea de producto es más interesante porque nosotros tenemos viajes de aprendizaje al Japón, ¿ya? Donde llevamos a las empresas o a las personas, digamos, que están interesadas a que vivan esto que nosotros acá lo enseñamos y que de repente puede parecer muy distante. Entonces lo llevamos durante una semana con visitas a empresas, empresa caso exitoso y caso no exitoso, y también en este viaje ellos pueden vivir la cultura que rodea a la organización. Entonces les queda mucho más claro de dónde vienen todos estos principios. ¿Por qué? Porque la productividad no solamente, nosotros recién hablábamos de cambiar procesos, pero también hay que cambiar cultura. Cuando yo te decía que hay que cambiar la forma de pensar, eso significa cambiar la cultura. Entonces, la productividad no solamente se va a lograr cambiando procesos, sino que también tengo que cambiar la cultura de la organización. ¿Ya? Y ahí engancho yo con la cultura japonesa que tú también me decías que se ve como tan lejano. Sí, se ve tan lejano porque nosotros vemos al Japón como muy distante nuestro y son muy distintos a nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es buscar las áreas en común que tenemos con ellos y qué cosas nosotros debiéramos hacer para ser exitosos en introducir estas metodologías japonesas, como por ejemplo la disciplina, el respeto, la humildad. Son tres valores que son súper importantes que tenemos que introducir en nuestras organizaciones y así vamos a caminar más fácil hacia la excelencia operacional o la productividad. De hecho, también muchos colegios optan por el método japonés para poder implementarlo en matemáticas y también avanzando también para poder también hacer un aprendizaje mucho más óptimo. ¿Cómo ir avanzando quizás en esta figura del líder? Porque en este tiempo de pandemia hemos visto que esta figura del líder ha ido cambiando, ha ido también adoptando quizás otro tipo de perfil un poco más integral. ¿Y cómo lo van trabajando con Shinka en este proceso de irse incorporando con ellos, ir trabajando? ¿Se les va haciendo ahí una capacitación en cada uno de los perfiles, en cada uno de los modelos que ustedes van trabajando? Sí, mira, el liderazgo en este tipo de modelos es súper importante. Ya, a mí, en esta consultoría que yo te decía que le estábamos haciendo a una empresa minera, a mí me tocó, yo entré a Cachinca como consultor, ¿ya? Por lo tanto viví esa consultoría y se nota muy fuertemente la diferencia entre las áreas donde el líder es muy pro estos modelos versus un líder el cual no logra comprender la importancia de este modelo y por lo tanto no lo empuja. ¿Ya? Entonces el liderazgo en la organización es súper importante. Ahora, ¿qué estilo de liderazgo se requiere? Es un liderazgo, mira, yo siempre, mis consultorías, siempre utilizo una frase que le digo, hoy día ustedes como líderes no necesitan ser Superman. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la creencia de que el líder tiene que resolverlo todo. Y eso no es así. El líder no tiene las capacidades para resolverlo todo. Sí, lo que tiene el líder que tener la capacidad de hacer las preguntas correctas. De manera que las personas, empezar a empoderar a las personas para que las personas empiecen a tomar decisiones. ¿Ya? Y ahí también está el rol del líder que tiene que permitir que las personas, cuando yo libero a las personas para que tomen decisiones, y tú hablaste también bien de innovación, cuando yo innovo, lo más probable es que me equivoque, pero yo como líder lo que tengo que hacer es generar aprendizaje de esa equivocación. No puedo coartar la equivocación, porque si no estoy coartando la innovación. Entonces yo lo que tengo que hacer es generar aprendizaje de manera que ese error que cometí no lo vuelva a cometer. ¿Ya? Y ahí ese es más o menos el rol que tiene que tener un líder en la época post-pandemia, llamémoslo así. En este proceso de transformación digital también hemos visto que las distintas empresas han tenido que adaptarse, han tenido que reinventarse en muchas oportunidades.
ir utilizando justamente distintos procesos que para ellos parecían nuevos. ¿Qué recomendaciones se les puede hacer a los emprendedores, a las pymes para poder mejorar sus procesos y por supuesto también la productividad y cómo también ir ayudándolo a ustedes en este mismo proceso? Mira, la recomendación sería de que antes de comprar cualquier kilo de tecnología, alguna máquina, algún brazo robótico o lo que sea, primero estudien el proceso que están ejecutando. ¿Ya? Eh, el gran riesgo que existe en la transformación digital es que tú transformes digitalmente un proceso que es ineficiente, porque ese proceso va a seguir siendo ineficiente, pero va a ser ineficiente con tecnología. Entonces vas a estar comprando tecnología para hacer un proceso que es ineficiente. Vas a estar comprando tecnología para hacer algo que tu cliente no valora. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de integrar robótica, antes de integrar transformación digital, es mirar mi proceso desde el punto de vista de mi cliente y preguntarme, ¿el cliente está dispuesto por pagar por esto que estoy haciendo? ¿O el cliente está dispuesto a esperar por esta actividad que yo estoy realizando? Si la respuesta es no, tienes que ver la manera de dejar de hacerlo, porque estás perdiendo plata y tu cliente no va a estar dispuesto a pagártelo. Y en esa misma materia, por ejemplo, ya para ir finalizando, me queda una última pregunta. ¿Cómo se puede avisorar este proyecto de 40 horas semanales frente a la productividad y frente también a los nuevos modelos de trabajo, este modelo híbrido que ya está empezando a tomar como mucha más presencia en nuestro país? Hemos visto que casi todas las empresas están adoptando este tipo de modalidades y también el trabajo remoto que por otro lado también tiene como otra vertiente para muchos usuarios. ¿Se pueden ir adoptando, por ejemplo, este tipo de servicios, este tipo de asesoría en el ámbito que ustedes van trabajando? Sí, mira, nosotros, bueno, como te dije, nosotros comenzamos esta asesoría con esta empresa minera en abril del 2019 y nos pilló la pandemia. O sea, nosotros todo este tiempo hemos estado en pandemia y hemos tenido que adaptarnos, digamos, a menores aforos, a hacerlo remotamente. Aprendimos a hacer coaching remoto, aprendimos a hacer. Yo me acuerdo, antes era profesor también en posgrado en una universidad y cuántas veces nos dimos vueltas para diseñar un diplomado en forma digital y llegó la pandemia y tuvimos que hacerlo de un día para otro. O sea, las herramientas están, las capacidades están, es solamente pensar el proceso de una forma distinta. Ahora, en este proyecto las 40 horas va a ser súper importante lo que te decía también, el respeto y la disciplina, porque vamos a tender a empujar en este trabajo remoto a que las personas trabajen en jornadas más largas y conversando así por abajo, oye, pero si esto nadie lo va a saber, etcétera, etcétera, bien a la chilena, ¿te fijas? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ser respetuosos y ser disciplinados, ¿ya? Y yo como empleado, que tengo mi jefe, yo tengo que tener la capacidad de decirle a mi jefe, oiga, jefe, ¿sabe qué? Estamos fuera de las 40 horas, estamos fuera del horario laboral, ¿ya? Y no por eso voy a ser víctima de una reprimenda o de alguna consecuencia no deseada, ¿te fijas? Entonces tenemos que generar la cultura de que nos respetemos, tenemos que generar la cultura de realmente hacer lo que mi cliente espera que yo haga. Sí, en el fondo eso es, y voy a parecer un poco repetitivo, pero realmente mi cliente está dispuesto a tal cosa, está dispuesto a tal otro. ¿Es necesario que yo haga que mi gente se traslade a la oficina para qué? ¿Para tener una reunión remota? Esa reunión remota la puede tener en su casa. Entonces, pensemos cómo estamos haciendo las cosas y veamos cómo, con todo esto que hemos aprendido los últimos 2 años, podemos hacer las cosas de forma distinta, siempre pensando en nuestro cliente y siempre pensando en el bienestar de las personas. Si las personas están bien, van a trabajar bien. Entonces, tengo que preocuparme un poquito también de eso. Claramente, términos como el honor, también usted mismo mencionaba el respeto, van a formar parte de nuestro día a día en este proceso laboral que estamos viviendo, donde muchos usuarios han ido cambiando también a otro tipo de empleo por más oportunidades, por mejores opciones.
No tanto por la parte económica, sino también por el crecimiento personal que tiene cada uno. Nos queda mucho tema por conversar porque este tema Mucho. está recién empezando en base a la jornada laboral. Gracias por su tiempo, de verdad. No, muchas Eh, gracias a ti. un gusto poder hablar de este tipo de temas y hacer esta bajada también a todos los usuarios.